tal vez nosotros vemos y nos parece absurdo, pero es la manera que Dios utiliza. Miremos algo, por favor. Dice el versículo 3, y quiero que veamos tres aspectos, tres clases de personas que están en el momento de la pelea. Hay tres clases que he encontrado en la vida y en este acontecimiento que nos relata la Biblia, pero encontramos los primeros de ellos en Jueces 7:3. Dice: ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y vuélvase desde el monte de Galad. Y se volvieron de los pueblos 22,000, y quedaron ¿cuántos? Yo a estos personajes los he llamado los miedosos. Hay tres tipos de personas que están en el momento de una pelea. Están los miedosos. Y estos 22,000 personajes fueron los miedosos. Y yo pienso, o yo pregunto, ¿será que estaba mal que se devolvieran? Sinceramente, ¿ustedes qué creen? ¿Que estaba mal que ellos se devolvieran? Era algo que Dios había planeado. Pero fueron ¿cuántos? 22,000 miedosos que no querían estar ahí. Y muchas veces dice: bueno, hemos venido a este lugar para exaltar al Señor. ¿Cuántos han venido? Los que no quieran alabar al Señor se pueden ir. Queda desocupado. Porque el momento de la adoración, de la exaltación, es un momento de batalla, es un momento de exaltación, de proclamación. A Satanás no le gusta que nosotros exaltemos a Dios. Satanás hace hasta lo imposible. Satanás inventa, comienza a generar ruidos por ahí, que nosotros nos estremezcamos pero Dios quiere que nosotros en el momento de la batalla no seamos esos miedosos. 22,000, yo digo mucha gente. 22,000 son demasiados, o sea, son muchas personas. Pero a la hora de la guerra no falta la persona que no quiera ir. ¿Por qué? Porque de pronto estaban allá. ¿Y por qué tenían que estar allá? Porque era una obligación de ellos defender su pueblo. No era más sino que tenían que estar allá por defender a su pueblo, por defender a su familia, por tantas cosas que estaban alrededor. Pero en esto hay algo que nosotros tenemos que encontrar y ver dentro de la Biblia, que dice en Deuteronomio 28:8, la palabra de Dios es clara y nos enseña tantas cosas enriquecedoras que nosotros todos los días podemos ver lo que Dios da para nuestras vidas. Y dice: y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Váyase y vuélvase a su casa y no apoye el corazón de su hermano como el corazón suyo. Mire que es una palabra fuerte. Yo miraba esa palabra, los miedosos, y dice ahí, y pusilánimes, o medrosos y pusilánimes, váyanse, aquí no deben estar. Los miedosos, si ustedes son miedosos, váyanse para su casa. No queremos miedosos porque sabemos que con eso vamos a perder. Y mire que la palabra es muy, pero muy clara. ¿Y por qué? Fue tanto como Dios les dijo: ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrúguese y vuélvase desde el monte de Galad. Mire, les dijo: ¿saben qué? No les va a pasar nada. Sabemos que van a haber personas que les van a juzgar, pero en este caso no va a pasar nada, porque es de parte de Dios. Si quieren, tranquilos. Yo me imagino a Gedeón en ese cuadro, más de 30,000 hombres. Tranquilos, muchachos, si se quieren ir, váyanse. Si se quieren quedar, quédense. Pero los que realmente tienen miedo, los invito a que se vayan para su casa y descansen. Y en ese momento, al otro día, ¿cuántos se fueron? 22,000, llamados para mí miedosos.
que en ese momento estaban dentro del plan divino de Dios. Si no hubiese sido así, tal vez los estaríamos contando de otra manera. Y luego, ¿qué dice en el y luego Dios dice, no, son muchos, hay todavía mucha gente. Y luego, ¿qué pasa? Dice versículo 5, entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte a sí mismo que cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Yo me imaginé esa escena, en un lugar donde no hay nada de tomar. ¿Qué es lo primero que usted hace si ve un arroyo? ¿Qué es lo primero que usted hace? Piense eso por un momento. Usted no, tal vez por un momento, por unas horas, ha tenido sed, desea. ¿Qué es lo primero que usted hace? Usted lo que hace primero, si se puede y ve la oportunidad, se lanza y venga, me tomo el agua. ¿Por qué? Porque realmente eso es lo que hacen, lo que hacen. Pero aquí hay algo claro. Hay personas, dentro de las clases que vemos, de personas que encontramos al momento de pelear, hay personas que son impacientes. Claro, si nosotros estamos como personas normales, lo podemos hacer eso. Pero en el momento de una guerra, en una batalla, si usted hace eso, eso está mal visto en la guerra. No se puede hacer, porque lo pueden coger y lo pueden matar, porque el enemigo puede estar cercano. ¿Qué pasó entonces ahí? Me imaginé esa escena, me imaginé como los perritos, me imaginé esa escena porque como tengo una perrita, los que tienen perritos saben cómo los perros toman el agua, sacan su lengua y comienzan a lamer ahí hasta, ¿cierto? Y hasta saciarse. Pero mire que estos eran normal que en ese momento hiciesen eso pues porque tenían sed, pero fueron impacientes. Dios conoce los corazones. ¿Y saben cuántas personas lamieron el agua? Lamieron el agua 9,700 personas. De esta manera, como no lo tenían que hacer, como perritos. 9,700 personas. Recuerden que era un pueblo de 32,000, un ejército de 32,000. Y estos 9,700, ¿qué dice la palabra? Quiero que los haga como a un lado, o sea, no vaya a contar con eso, no en estas palabras, sino no con esas personas no va a contar usted. Yo me imagino, ahora sí, entremos en este pensamiento. Imagínese usted teniendo un ejército grande de 32,000 personas, hasta ahí normal, pelear con un ejército que los superaba en número. Y Dios dice, no, están muy grandes. Y ven 10,000, están muy grandes. Y Dios hace cosas que aparentemente para nosotros, ¿cómo son? Locas. Entonces, veamos el versículo, cómo debe ser nuestra actitud. El versículo 6. Y fue el número de los que lamieron el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. ¿Saben cómo tenían que hacer ellos beber? Tenían que tener su espada, agacharse y estar pendientes que no los fueran a matar. Claro, había sed, pero ¿cómo fueron estas personas? Fueron pacientes. Unos fueron impacientes, pero estos fueron pacientes en el momento. Esa debe ser mi actitud cuando yo tenga un resultado, cualquier resultado. Fue la actitud de 300 hombres. ¿Por qué? Porque ellos sabían que estaban en guerra. Mi actitud en todo momento tiene que ser paciente. ¿Por qué? Porque yo soy un heredero.
Un heredero no se impacienta. Pensando en las monarquías y todo esto, un príncipe es príncipe y sabe que es heredero y no se impacienta para ser rey. Él sabe cuál es su posición, ¿o no? Él sabe que si se muere la reina o el rey, va a pasar a él a ser rey. Esa es la posición que nosotros tenemos que tomar. Nosotros tenemos que ser pacientes en el momento de una guerra. Estamos en este momento en guerra contra Satanás. Satanás, él no baja la guardia. De pronto usted dice, uy, estoy en este momento en paz. Pero Satanás está maquinando algo para querer destruir. Dios no quiere probarnos para que nos estanquemos, sino para que triunfemos. Diga conmigo, Dios no quiere probarnos para que nos estanquemos, sino para que triunfemos. Así es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Dios no quiere tal vez decir, ay no, es que yo quiero que usted coja, haga lo siguiente, voy a probarlo y que usted se estanque ahí, llegue hasta ese punto. Amén. Dios no quiere eso. Pero mire cómo cuando uno entiende cómo es que uno es heredero, mire lo que pasa en la vida de uno. Dios le había dicho a Gedeón que iban a derrotar a los madianitas. Le había dado esa promesa. Tal vez uno dice, con 32,000 personas, yo peleo. Con 10,000 personas, bueno, también hagámosle. Pero con 300 personas. Y que los multiplicaba, que los en número, dice que ellos se veían como langostas allá, eran muchísimos, era gran cantidad. Pero mire cómo Dios actúa cuando uno entiende que uno es un heredero. Uno tiene que cogerse de la promesa. Dice la palabra del Señor, dice Jueces 7, 9. Dice, aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus manos. ¿En dónde? En tus manos. No en las manos de nadie más, sino en tus manos. Y esta palabra Dios no la está dando. Yo te he entregado la victoria, ¿en dónde? En tus manos. Y hay que agarrar eso y decir, ¿esa bendición para quién es? Para mí, para mí. Y Dios te está diciendo, te la entrego en tus manos. No se la estoy entregando a nadie más, sino ¿a quién? A mí. Y eso tenemos que agarrarnos. En mis manos Dios me ha dado la victoria. Y dice la palabra del Señor, y si tienes temor de descender, baja tú con fura, tu criado al campamento. Si de pronto te da miedo, Dios te va a enviar personas y vas a entender que no simplemente son las personas que te rodean, sino que es Dios. Y entonces Dios le dice, y oirás los que hablan, y entonces tu mano se forzará y descenderá al campamento. Y él descendió con fura, tenía miedo. Su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, y los amalecitas, y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Yo la verdad no he visto en vivo y en directo langostas en multitud, pero sí las he visto por National Geographic, por Discovery, por todos esos canales, y esos se ve realmente a veces hasta asqueroso. Entonces yo me imagino toda esa multitud ahí dice que se veían muchos, y sus camellos eran innumerables como la arena, que estaba en la ribera del mar en multitud. Yo me imagino, o sea, si usted se alcanza y abra su cabeza para imaginarse, haga su cuadro mental ahí, imaginarse toda esa gente, de pronto necesita más espacio, necesita un cuadro más grande. Y cuando llegó Gedeón, he aquí, un hombre estaba contando a su compañero un sueño diciendo, he aquí, yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián. Y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba y abajo y la tienda cayó. Mire cómo Dios utiliza aún a nuestros enemigos para darnos ideas. Dice, ¿ese quién era? Era un madianita.
Dice, le estaba contando un sueño a un compañero. Soñé esto, soñé que había como un pan que deseaba que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de gran manera. Dios le había dicho a Gedeón que le iba a mostrar cómo iban a derrotar al pueblo. Dice el versículo 14. Y su compañero respondió y le dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Ellos tuvieron miedo, pero en ese momento como que no hicieron nada, pues eran 2 personas ahí en ese momento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Aleluya, porque sabemos que Dios nos va a confirmar, aún dice la palabra, que las piedras nos van a hablar. Las piedras van a comenzar a hablar y van a decir, necesito que hagas tal cosa. ¿Y saben cuáles son las piedras? Son las personas incrédulas, los que no creen en el Señor. Van a decir, venga, usted tiene que ir y alabar a Dios, venga, ore por mí. Y la gente va a comenzar a creer, porque no solamente por lo que usted hace, sino por lo que van a comenzar a ver en usted. ¿Por qué? Porque van a decir, es un heredero de Dios. Y dice la palabra, y vuelto al campamento de Israel dijo, levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y aquí es cuando comienza lo bello y lo interesante de cómo se derrota en la manera de Dios. Si ustedes pensemos, ahora sí, entremos en el hecho de pensar. Si nosotros fuésemos 300, ¿cómo hubiésemos actuado para derrotar a toda esa gente? En esta época se consigue una bomba y ya, pero en esa época era cuerpo a cuerpo. Entonces era un poco más difícil. Tal vez en la manera humana no se hubiese podido hacer, pero en la manera de Dios sí. Pero mire cómo dice, y cuando Gedeón oyó el 16, y repartieron los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos, y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. O sea, iban con cántaros casi con fuego prácticamente. Y dijo, miradme a mí, le estaba diciendo Gedeón a todos los pueblos, y haced como yo hago. He aquí cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Yo tocaré la trompeta y todos los que están conmigo, y vosotros tocaré entonces la trompeta alrededor del campamento y dirás, porque Jehová y por Gedeón. Tremendo la manera de Dios. Yo me ponía a pensar, ¿alguna vez hemos escuchado una trompeta? Ahora es más, ¿alguna vez, de pronto los que están en el ejército, los que estudian en el ejército, saben que a uno lo despierten con una trompeta? Eso es fastidioso. Y uno dormido. Eso despierta a cualquiera. Ahora pensemos, 300 trompetas. 300 trompetas en hombres fuertes, en hombres que podían hacer sonar bien fuerte eso. ¿Cómo sonaba eso alrededor? Y fuera de eso con cántaros. Y ya les digo, y ya van a ver para qué eran los cántaros. Digo, entonces, dice el 19, llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llegaba consigo. Recuerde que iban repartidos en 3 grupos. Unos estaban en un pan aparte, los otros en otra, 100, prácticamente haciendo una triangulación para que fuese mejor. Entonces, dice, al principio la guardia de la medianoche, cuando andaban al renovar las centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros y que llevaban en sus manos, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebraron los cántaros, tomaron en su mano izquierda las teas y en la derecha la trompeta como con que tocaban, y gritaron por la espada de Jehová y Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en sus puestos de alrededor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Ahora sí es cuando
Es que es lo emocionante cuando uno se alcanza a imaginar eso. Esas trompetas, 300 trompetas sonando, y fuera de eso, unos cántaros sonando, a cualquiera lo despiertan y uno sale corriendo. Y se nos mataron, nos vinieron aquí, se nos vinieron encima. ¿Ellos qué hicieron? Salieron corriendo. Si hubiese sido la manera de ellos, de Gedeón, los hubiesen matado. Pero fue la manera de Dios. Y es más, ¿sabe cómo fue la confirmación? A través de un enemigo. No fue ni siquiera a través de una persona que fuese cercana a Gedeón, sino fue a través de un enemigo. Y los 300 tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento y el ejército huyó hasta Betzia en dirección de Cerecera y hasta la frontera de Abel Mehola en Talat. Justamente los israelitas de Neftalí y Aser y todos los de Manasés siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros de todo el pueblo de Efraín diciendo, descender al encuentro de los madianitas y tomar los vados de Jereb, Betzera y de Jordán antes de que ellos lleguen, y junto todos los hombres de Efraín tomaron a los de vados en Bereat, en Jordán, y tomaron a los príncipes de los madianitas, a Ored, y mataron a Ored en la peña de Ored, y en Senen lo mataron en Lagar. Después que siguieron los madianitas, trajeron la cabeza de Ored y se descendieron a Gedeón al otro lado del Jordán. Esa escena son las escenas que a uno se imagina en una película, de esas películas que a veces quieren hacer fuertes, pero que realmente sí sucedieron. Que aquí prácticamente los que se mataron, ¿quiénes fueron? Ellos mismos. Ni siquiera los que tenían las trompetas tuvieron que sacar sus espadas. Dice que más adelante le dijeron a unos de los del pueblo, vayan, persíganos y mátenos y maten a los príncipes, tenían que cortar todo de raíz. Pero Dios quiere entregarnos a nosotros todo en nuestras manos. El Señor nos ha entregado todo en nuestras manos. Y así como cuando uno es heredero, a uno le dan unas escrituras, Dios ya nos ha dado la escritura a nosotros. Pero quiero que entendamos que los planes de Dios para nosotros son grandes, no son pequeños. Qué bueno es cuando nosotros entendemos la manera de Dios, no la manera de nosotros, sino la manera de Dios. Quiero que entendamos algo que normalmente a uno le cuentan cuando está tomando cursos de liderazgo, cualquier curso para llevar a cabo. Normalmente cuentan de las águilas. Dicen que las águilas pueden llegar a vivir casi 70 años. Pero para llegar a esa edad, a los 40 años, tienen que tomar una decisión muy difícil.